Se comenzó a grabar la clase, se explicó ayer lo que es la concretización, ¿no? Precisamente el día de ayer estaba en terapia y estaba con una paciente, bueno, desde este enfoque una cliente, ¿no? Y presentaba, ¿no? Como un estado emocional de indiferencia, ¿no? Entonces, o sea, como que nada le importaba, es una paciente con tendencias por ahí suicidas, cutting y demás, ¿no? Y con estos altibajos, ¿no? Y entonces, frente a esta indiferencia, le era como muy difícil concretizar, ¿no? O sea, hablaba como en general, ¿no? De las emociones, ¿no? Pero cuando le preguntabas, bueno, pero ¿a qué te refieres cuando dices sentir esto, ¿no? O ¿a qué te refieres cuando hablas de esto? No era capaz como de focalizar su atención, ¿no? Y entonces daba como muchas vueltas al asunto, ¿no? Como que no terminaba por clarificar aquello que estaba como sintiendo, ¿no? Que al final del día la concretización, creo que fue algo que no les mencioné el día de ayer, es que el paciente, no el cliente, sea capaz de clarificar, ¿no? Aquello que le está pasando realmente, ¿no? Que muchas veces el discurso evitativo, pues no nos permite, ¿no? Focalizarnos o centrarnos en lo que realmente acontece, ¿sale? Entonces, bueno, seguimos avanzando. Respecto a los reflejos simples, nos acompaña con la lectura, de favor, eh, Jacqueline. No sé si por ahí le esté fallando el internet, compañera, porque no se escuchó lo que decía. No sé si pueda repetirlo o acercar como su voz a la bocina ¿No me para que escuchó, no se profe? entrecorte. ¿Mandé? ¿Sí me escuchó? Ahora ya. Reflejos simples. Reproducir las últimas palabras para facilitar la continuación del relato. Poner de manifiesto un elemento importante y resumir la comunicación del cliente. Ok, gracias, compañera. Chicos y De chicas, nada, cuando profe. hablamos de reflejos simples, hablamos simplemente de hacerle saber al otro que le estamos prestando atención. Y una manera de hacerle saber al otro que le estamos prestando atención, que vamos siguiendo su discurso, es repetir las últimas palabras, ¿no? De lo que nos está diciendo nuestro cliente, ¿no? Por ejemplo, es que yo, no sé, soy un cliente. Eh, entonces yo estaba con mi mamá y entonces mi mamá me dijo eh, que porque había llegado a tan horas tardes de la noche sin avisarle, y entonces comenzamos a discutir y yo me enojé y le dije que porque era tan controlador. Ok, entonces viene la respuesta del terapeuta. Entonces tú le dijiste a tu mamá que era muy controladora. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿No? Entonces ahí viene el reflejo simple, ¿no? O sea, repites como lo último del discurso. Entonces yo le dije que era una controladora y entonces ella me dijo que yo no me mandaba sola y que mientras estuviera en su casa esas eran sus reglas. Ok, entonces que mientras estuvieras en sus casas esas eran las reglas. Sí, entonces, chalala, 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 ¿no? O sea, pero no es algo de lo cual debamos de abusar, chicos y chicas, ¿no? Es algo que se usa en momentos puntuales, ¿no? Para, eh, como les repito, hacerle saber a nuestro cliente, ¿no? Pues que estamos como siguiendo el relato, ¿no? Por ahí, cuando él hace pausas, ¿no? Y entonces hace una pausa, pero no te ha terminado de contar o la historia termina inconclusa, tú puedes como repetir la última parte del discurso para que se anime, ¿no? A continuar con el discurso. No sé si me explico, chicos y chicas. ¿Está claro esta parte del reflejo simple? O hacerle un breve resumen, ¿no? De lo que te está diciendo el otro. Entonces tú me dices que tu mamá te dijo esto y entonces tú le contestaste que ella era una controladora. Y el otro, el paciente continúa, sí, efectivamente, y entonces chalala, chalala, ¿no? O sea, es como
esta repetición del discurso a modo de reflejo. ¿Vamos claros? Gracias, Paula, a los demás que están presentes. ¿Alguien más se acaba de unir a la sesión, a la clase, o seguimos siendo los mismos? Yo, maestro, acabo de llegar. Ok. Sinaí, ¿verdad? Sí. Ok, gracias, Yeshua, gracias, Alan. Igual abre. Ok, seguimos avanzando, vamos aumentando como la complejidad o se tienen reflejos que son más elaborados, ¿no? O sea, que implican como más praxis, más timing por parte del terapeuta, ¿no? En el timing de los reflejos simples simplemente es continuar con el discurso, reflejando únicamente pues las palabras del otro, ¿no? Ahora vamos con los reflejos de sentimiento. Usted mismo, Sinaí. Dice reflejos de sentimientos. Trata de sacar a la luz la intención, la actitud o el sentimiento inherentes a sus palabras. Consiste en iluminar el fondo de la comunicación con el fin de permitir al sujeto que se dé cuenta si hay en él elementos susceptibles de integrarse a la figura. Parece que también entristece. Ok. Bueno, este último enunciado que acaba de leer su compañero Sinaí, ¿no? Es un ejemplo, ¿no?, de un reflejo de sentimientos, ¿no? Entonces, dice, trata de sacar a la luz la intención, ¿no?, la actitud o el sentimiento que emerge, ¿no?, en relación a aquello que el cliente nos está narrando, ¿no? Para la psicología humanista, ¿no?, se habla de que la experiencia, ¿no?, es la fuente, ¿no?, o es como lo que viene siendo lo que te permite, ¿no?, como encontrar o darle sentido a tu realidad, ¿no?, la experiencia. Y la experiencia se vivencia a través de los sentidos, y los sentidos generan en la interacción con el medio ambiente, hay una estimulación, esta estimulación genera en el organismo vivo una sensación, y a partir de una sensación emerge una emoción, ¿no? Y una emoción nos habla por lo general de una necesidad en relación o en referencia a nuestro medio ambiente, ¿no?, que necesita ser saciada, porque esta necesidad habla de una insatisfacción, ¿no?, que genera un movimiento hacia la saciedad, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hablamos de los sentimientos o las emociones, es que muchas veces en el discurso de nuestros clientes, como yo les comentaba en el discurso de mi cliente el día de ayer, ¿no?, que había un aplanamiento emocional, ¿no? O sea, o un aparente aplanamiento emocional, ¿no?, donde todo le era indiferente, donde no, difícilmente pues, estaba pudiendo contactar con una emoción, ¿sí?, de manera consciente, ¿no? Pero entonces nosotros como terapeutas, si tenemos la habilidad, el timing de estar prestando atención, ¿sí?, a lo que yo les expliqué ya al inicio del cuatrimestre pasado. ¿Se acuerdan del discurso que yo les decía de la comunicación verbal y la comunicación no verbal, ¿no? Entonces, nosotros como terapeutas tenemos que desarrollar la habilidad de prestar atención, ¿sí?, al discurso del otro, y al mismo tiempo estar visualizando, ¿sí?, atentos con nuestros sentidos, percibiendo la fenomenología, ¿sí?, corporal de nuestro cliente. En este sentido, yo me percato de lo que el otro me dice, pero me percato también de cómo me lo está diciendo. Si cuando me lo dice tragó saliva, si cuando me lo dice desvía su mirada hacia otro lugar, ¿no? Si cuando me lo dice se enrojece, si cuando me lo dice se traba, si cuando me lo dice cierra los puños, ¿no? Entonces, estas variantes, ¿no?, que se presentan en el ambiente terapéutico cuando el otro expresa a través de su discurso, ¿sí?, también nos habla de este lenguaje no verbal que es comunicado a través del cuerpo, ¿no?, a través del cuerpo, a través del tono de la voz, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, ¿no?, cuando, por ejemplo, el día de ayer mi cliente me decía
que pues, cómo se sentía, ¿no? O aparentemente cómo se sentía en este adormecimiento, ¿no? Yo identificaba, ¿no? Pues que por ahí los ojos, se le, se, se le empezaba como el lagrimeo, ¿no? Y se le entrecortaba la voz, ¿no? Y entonces yo le hacía este reflejo de sentimiento, oye, parece que cuando hablas de esto, pues viene la tristeza, ¿no? Y entonces ella ya como afirmaba, no, no, pues sí, pero igual estoy apática, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo observaba, ¿no? Dentro de lo que son los modos de relación terapéutico en relación a lo que es la psicoterapia gestal, la evitación, ¿no? O sea, ella estaba deflectando lo que sentía, ¿no? Entonces, eso es, bueno, eso cuando ya entremos al marco terapéutico de la gestal lo van a entender como a más profundidad. Pero este es un ejemplo claro, ¿no? Sobre lo que vienen siendo los reflejos de sentimientos, ¿no? O sea, es que nosotros le hagamos ver al otro, ¿no? Aquello que el otro a lo mejor no está percibiendo, y entonces cuando se lo reflejamos es más fácil que este otro se percate, se dé cuenta de lo que está emergiendo en cuanto a lo que siente, y entonces por eso es que la figura se clarifica, ¿no? Cuando hablamos de la figura es desde la psicología de la gestal se habla de una figura y un fondo, ¿no? Y cuando hablamos de la figura hablamos de aquello que está cargado de interés para nosotros, ¿sí? Y entonces en un proceso terapéutico, pues aquello que está cargado de interés es aquello que emerge desde el fondo, ¿sí? Y se pone de manifiesto en el contexto terapéutico para ser trabajado, para ser elaborado, ¿sí? Por el mismo cliente, ¿no? Para que el mismo cliente, a partir de que se da cuenta, pueda darle un sentido, ¿no? A aquello que le pasa, ¿no? Por eso es que desde la psicología humanista, chicos y chicas, se hace mucho una reflexión. No sé si alguno de ustedes, bueno, ya de antemano todos saben mi desagrado, ¿no? Mi descontento con con estos famosos cursos de coaching, ¿no? De coaching de 3 días, con estas famosas poses y manos de los 4 dedos, ¿no? Y como estos rituales que tienen en estos cursos, ¿no? Donde hay mucha catarsis, ¿no? Donde todo el tiempo es catarsis, catarsis, catarsis y técnicas de catarsis, ¿no? Desde este enfoque se habla de que catarsis sin conciencia no sirve de nada, ¿sí? O sea, no sirve de nada más, para lo único que sirve es para descargar, ¿sí? Pero te vas a volver a cargar, por así decirlo, de la misma energía si no tomas conciencia sobre cómo te cargaste de esa energía, ¿no? De esa energía desagradable, por lo general, de esa energía destructiva, o esa energía que no, pues, que genera incomodidad en el cuerpo, ¿no? Entonces, la psicología humanista invita al otro a contactar, ¿no? A generar catarsis con aquello que le resulta perturbador o doloroso, siempre y cuando haya una conciencia sobre el mismo contacto, ¿sí? O sea, yo me doy cuenta, yo comprendo por qué esto me duele, por qué esto me genera insatisfacción, etcétera, etcétera. Entonces, lo que busca la psicología humanista es la integración del discurso racional con la experiencia vivida en los sentidos, ¿sí? Y cómo están interligadas, ¿no? Cómo están interrelacionadas la una con la otra, ¿no? Hay una relación directa entre lo que siento, ¿sí? Y lo que emerge como pensamiento. No todo es raciocinio, sino también hay sensación corporal, sentimiento, emoción, etcétera. ¿Sale? Entonces, hasta aquí vamos claros con la cuestión de los reflejos de sentimientos, chicos y chicas. Por ahí, si algunos de ustedes ya los leí en sus trabajos, que van a procesos terapéuticos o que se encuentran ya en terapia, podrán identificar quizás que en algunos momentos sus terapeutas les han hecho este tipo de reflejos, ¿no? Reflejos simples, reflejos de sentimientos. ¿Vale? Ok, entonces siempre se hacen, el reflejo de sentimientos siempre es congruente y va acorde con lo que estamos percibiendo y viendo en el otro, ¿sí? Y para eso hay toda una teoría
que habla sobre la fenomenología de las reacciones corporales en relación a cada sentimiento, que esta es elaborada por Charles Darwin. ¿Sí? Darwin es el naturista, ¿no? Bueno, ahorita el científico evolucionista, ¿no? El que habla de la evolución. Sí, como yo les he mencionado en otras ocasiones, él suele hablar en su última tesis, ¿no? Sobre las emociones, ¿no? Y las similitudes en cuanto a las reacciones de los humanos y todos los mamíferos, ¿no? Y entonces Darwin hace especificaciones respecto a cuando se manifiesta la emoción del enojo, podemos percibir que la pupila se dilata, que los hombros se ensanchan, que se pueden cerrar los puños, etc., ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de reflejos y le decimos al otro, parece que esto te entristece, no es meramente algo intuitivo, ¿no? Que pueda haber aparte de intuición, sino que siempre está sembrado, ¿sí? O sustentado más bien sobre una base teórica, chicos y chicas, ¿no? O sea, sobre una base teórica desde la ciencia, de la teoría de la evolución, nosotros podemos decir con claridad que cuando una persona se entristece, pues tiene ciertas reacciones corporales. Cuando una persona se molesta, hay ciertas reacciones corporales, etcétera, etcétera. O sea, esto tiene un fundamento teórico. Profe, Ok, entonces, ¿sí? ¿qué pasa con los tics nerviosos o con los reflejos inconscientes? Con, Como, pues sí. con el tic, ok, con los tics nerviosos, compañero, estamos frente a un estado de estrés constante. ¿Sí? Estamos frente a una adaptación a es una adaptación patológica, por así decirlo, que en la psicoterapia se le llama alostasis, ¿no? Es una adaptación a la desadaptación, ¿no? O sea, yo me adapté a estar en un estado de estrés constante donde no hay una descarga del estrés. Por eso ya estoy adaptado al estrés, ¿sí? Porque no hay una solución al estrés, no hay una descarga del estrés. Entonces, en el caso de los tics nerviosos, compañero, usted ya vive en un estado de estrés constante que se manifiesta, ¿sí? A través de estos tics nerviosos, ¿no? Ya es una respuesta organísmica más elaborada, más compleja, que tiene que ver con pensamientos y sentimientos. Eso ya va más allá del lado mamífero de su persona, ¿no? Porque usted no ve a un perro o a un gato con tics nerviosos. Ellos, por lo general, ¿no? Descargan el estrés, ¿no? De manera saludable, de manera homeostática, ¿sí? Nosotros nos mantenemos en un estado de estrés constante, alostático, ¿sí? Y por lo general lo mantenemos porque se implican otro tipo de circunstancias como el pensamiento, la culpa, la vergüenza, los factores sociales, todo lo que tiene que ver con lo cultural, ¿no? Entonces, en este sentido, a lo mejor usted está enojado, pero usted le dijeron que no, expresar el enojo no es algo de un niño bien, y entonces se lo traga, se lo traga, se lo traga, y entonces lo guarda, lo guarda, lo guarda, no lo descarga, y entonces viene el tic nervioso, ¿no? Entonces va de la mano de ya procesos más elaborados, compañero, del pensamiento, ¿sí? Pero sin dejar de lado que surgen de una emoción. Entonces, en este caso, siguiendo el ejemplo que yo le daría, trabajaría con usted lo que vienen siendo sus introyectos, ¿no? Sus introyectos, y entonces cómo esto que le dijeron que usted tragó sin digerir nos corresponde realmente con lo que pudiera ser la realidad, para que usted tarde o temprano pudiera expresar su enojo, ¿sí? Y entonces, chalala, desaparecen los tics, ¿no? Por ejemplo, si se tratara de un enojo, también podemos hablar que un tic puede generarse también por un estado de estrés constante frente a mucho miedo también, ¿sí? Pero mucho miedo, miedo excesivo, pudiera estar relacionado también con procesos de pensamiento, ¿no? Con una experiencia obsoleta, con un asunto traumático no resuelto, ¿no? Etcétera, etcétera. No sé si queda un poco más claro, Joshua. Sí, profe, muchas gracias. De hecho, yo no sé si a ustedes en clases les había hablado de la el trabajo psicológico, ¿sí? Y el trabajo psiquiátrico de las emociones. Creo que sí se los puse una vez en el pizarrón, ¿no? Que cuando hablamos de miedo, el miedo se trabaja en la terapia, ¿no?
Cuando hablamos de ya un estado más patológico del miedo, hablamos de fobias. Cuando hablamos de el afecto o el amor, en la psicología también se aborda, ¿no? Cuando hablamos de un estado patológico, de este estado emocional, estamos hablando de la manía, de la obsesión, ¿sí? Cuando hablamos de la tristeza en la psicoterapia, pues hablamos de un trabajo que se puede hacer en conjunto con el otro. Cuando hablamos ya de un estado patológico de la tristeza, podemos estar hablando de un estado depresivo, ¿sí? Cuando hablamos del enojo en la terapia es algo que también puede manejarse. Cuando hablamos ya de un estado psiquiátrico, hablamos de la ira, hablamos de la rabia, ¿sí? Cuando hablamos de la alegría, es algo que también se aborda en la terapia. Cuando hablamos ya de algo patológico, hablamos de la euforia, ¿no? De la manía, ¿sí? Todo esto, pues, se puede presentar en un estado psicológico, en un estado más patológico, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de un estado más patológico, hablamos de procesos más elaborados, ¿sí? Del pensamiento, ¿no? Y en este caso del sentimiento, ¿sí? Que cuando hablamos ya de sentimientos, hablamos de estados de larga duración, ¿sí? Entre lo que sentí y lo que pienso, o lo que mi pensamiento asocia con aquello que estoy sintiendo, ¿sí? Cuando hablamos de emociones básicas, compañeros, de lo primario, de lo mamífero, hablamos de que son de corta duración. Y creo que eso viene en el PDF que les subí, en el PDF que les pasé por aquí. En realidad no eran 2 hojas, perdón chicos y chicas, eran 4 hojas lo que les subí, pero la información es súper cortita, ¿no? Entonces, para que lo revisen, este PDF, y también, bueno, lo consideren con esta teoría que estamos revisando. Sí, ¿verdad, Paula? En las 4 páginas que les escaneé de este libro de Miriam Muñoz Polit, ojalá algún día puedan comprarlo y leerlo, chicos, habla precisamente de esto, de las emociones como estados de corta duración. Gracias, gracias compañera Paula. Bueno, seguimos con los reflejos de elucidación o clarificación. Acompáñenos usted mismo, Yeshua, con la lectura. Claro. Reflejos de elucidación, clarificación. Poner de manifiesto sentimientos y actitudes que no se derivan directamente de las palabras del cliente, sino que pueden deducirse razonablemente de la manera de comunicar y del contexto. Si eso, lo que usted, si es eso lo que usted quiere decir, no sé si capto correctamente lo que... Listo. Ok. Entonces, cuando hablamos de reflejos de elucidación, chicos, cuando hablamos de reflejos de clarificación, es una combinación entre estos tres, entre la concretización, entre los reflejos simples y los reflejos de sentimiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de concretizar, hablamos de darle una claridad a aquello que el otro nos está queriendo decir. Entonces, aquello que el otro nos está queriendo decir surge de un discurso, de un reflejo simple, de lo que observamos, de un reflejo en cuanto al comportamiento no verbal de nuestro cliente, y entonces en ese sentido es, el otro me dice algo, ¿sí? Me lo dice con una, también a través de un lenguaje no verbal, y entonces yo como terapeuta, que estoy prestando atención a todo ello, ¿sí? Le regreso al otro su propio discurso, ¿sí? De manera concreta, percatándome de su estado anímico, ¿no? De sus reacciones no verbales, y entonces puedo deducir, ¿sí? Puedo deducir a partir de lo que el otro me muestra, lo que el otro me está tratando de decir. Entonces, como lo leyó su compañero Yeshua, entonces, cuando tú me hablas de esto, ¿te refieres a esto? ¿Sí? Oye, cuando tú me estás hablando de esto y yo me percato que tú, mueves tus, desvías tu mirada, podría decirse que hablar de esto te avergüenza, ¿no? Y entonces es una clarificación. Sí, sí me avergüenza porque entonces hablar, no sé, de mi sexualidad resulta bochornoso, porque entonces chalala, 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 ¿no? Y entonces ahí estamos elucidando. Sí, es un reflejo más complejo, ¿no? Sí. Cada uno de ellos, pues, nos sirve o tiene una intención, ¿sí?
en el contexto terapéutico de la psicología humanista, de entrada de hacerle sentir al otro que lo estamos escuchando y de entrada poder seguir o continuar con un discurso frente a lo que el otro nos está diciendo, ¿no? O sea, de poderle dar continuidad a la interacción terapéutica, ¿no? Por eso es que cuando ustedes entraron en primer cuatrimestre a la carrera de psicología, chicos, yo les dije, si ustedes entraron a la psicología creyendo que dar terapia es dar consejos, chicos y chicas, pues déjenme decirles que están en el lugar equivocado, ¿no? Porque dar terapia es todo menos dar consejos y aquí les estoy poniendo de manifiesto las técnicas terapéuticas que implica dar terapia, ¿no? Entonces, sí o no es cansado dar terapia, chicos y chicas, con todo esto que les digo, o sea, con todo esto que ustedes tienen que prestar atención, ustedes tienen que estar durante una hora para un otro, fijándose en sus reacciones corporales, en su discurso, cómo ese discurso se entrelaza con la historia de vida de su paciente, con lo que les contó hace 3 terapias, con lo que está pasando en este momento en su vida. Todo el engranaje, ¿no? ¿Sí? Del mundo subjetivo, ¿sí? De las experiencias y vivencias personales del otro que está frente a ustedes, ¿no? Entonces, dar terapia es algo complejo, es algo elaborado, ¿sí? Es algo que implica compromiso de su parte, no ética de su parte, responsabilidad de su parte, congruencia de su parte, autenticidad de su parte, empatía de su parte, ¿vale? Entonces, cuando ustedes estén por ahí en octavo y noveno, los maestros les van a exigir que ustedes sepan hacer estas 3 cosas, ¿no? O estas 4 cosas, que sepan concretizar cuando el paciente divague en el discurso, que sepan hacer reflejos simples, que sepan hacer reflejos de sentimiento, que sepan hacer reflejos de elucidación, que sean congruentes con lo que el otro les está diciendo, porque por ahí ustedes pueden hacer un reflejo que nada que ver con su paciente, que nada que ver con su cliente, que ni les está diciendo, y ahí ustedes evidenciarían que no están escuchando al otro, ¿sí? Entonces, hasta aquí vamos claro, chicos y chicas. Gracias, David, gracias, Paula. Los demás siguen ahí. Maleni, Natalia, Jacqueline, Sandra, ok. Vamos a hablar como de otro de los términos principales de este enfoque, ¿no? Del enfoque humanista, porque en este enfoque humanista cuando se habla del sí mismo, ¿no? Se habla del sí mismo como un factor autónomo, ¿no? De la personalidad que permite al individuo hacerse cargo pues de su historia de vida, hacerse cargo de su presente, hacerse cargo de su pasado, hacerse cargo de lo que encamina hacia o lo que proyecta hacia el futuro, ¿no? Entonces, compañera Abril, por favor, acompáñenos con la lectura. Responsabilización. Responsabilidad viene de respuesta. Son las respuestas que un organismo emite a partir de estímulos internos y externos que lo afectan. Como las respuestas son del organismo, son suyas y el efecto que éstas tienen en sí mismo y en el entorno son su responsabilidad. Ok. Gracias, compañera. Miren, en terapia yo muchas veces les pongo el siguiente ejemplo a mis pacientes, ¿no? O a mis clientes en este caso, ¿no? Desde este enfoque. En identificar, ¿no? Muchas veces la diferencia entre aquello en lo que yo soy responsable, ¿sí? Y aquello en lo que yo no soy responsable, pero me siento responsable sobre ello, ¿no? Y creo que ya hasta se los dije una vez en clase, ¿no? Supongamos que yo, me gano un viaje a la playa, ¿no? Y entonces, al ganarme un viaje a la playa, yo invito al compañero Yeshua a irnos a la playa, ¿no? Entonces le digo a Yeshua, compañero Yeshua, el viaje que me gané a la playa es para septiembre, para el fin del grito, váyase comprando sus trajes de baño, vaya pidiéndole a su jefe en el trabajo que le dé permiso, etcétera, 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 ¿no? Y entonces,
una vez acercándose la fecha para ir para el 29 de agosto, ¿no? Yo le digo al compañero Yeshua, ¿sabes qué? Es que mi hermano me dijo que, pues, que él tiene muchas ganas de ir a la playa, ¿no? Y que tiene mucho sin ir, entonces, ¿sabes qué? Pues me lo voy a llevar, ¿no? Y entonces, pues, yo dejo plantado al compañero, él ya hasta pidió vacaciones, pidió un préstamo, se compró el traje más fifi del momento, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, movilizó todo su contexto, ¿no? En relación a lo que yo le había dicho o prometido, ¿sí? Entonces, ahí hay una responsabilidad de mi parte, ¿no? Y un asumir las consecuencias, ¿no? Respecto a, pues, a lo que provoqué en el compañero, ¿no? Respecto a lo que yo le hice al compañero, porque si hay una corresponsabilidad cuando yo lo invito y le pido que haga todo eso, ¿sí? Entonces, no es como por así, porque muchas veces se utiliza este término de la responsabilidad para violentar o evitar nuestra responsabilidad frente a otros, ¿no? No es como de, pues entonces tú eres responsable de que tú te hayas enojado y las expectativas que tú te generaste. Claro, Yeshua va a ser responsable de su enojo y de trabajar su enojo, pero yo sí fui responsable de haberle provocado ese enojo, ¿no? Y de haberle provocado esto y lo otro y aquello, ¿no? O de que él ya no quiere hablarme o que ya no pueda volver a confiar en mí por esto que le hice, ¿no? Entonces es como un evento donde yo fui responsable, ¿no? Puede haber otras circunstancias, por ejemplo, de que yo me gane un viaje a la playa, ¿no? Y entonces Yeshua, que es mi gran amigo, ¿no? Asume, ¿no? O cree que porque ser grandes amigos yo lo voy a invitar a él, ¿no? Y entonces yo invito a mi amigo Pedrito, ¿no? Y entonces Yeshua se siente y se enoja conmigo porque invité a Pedrito y no lo invito a él. No, pues en este caso yo no tengo responsabilidad alguna porque yo no le había prometido algo a Yeshua y entonces el hecho de que seamos amigos no me responsabiliza de que sea él al quien yo tenga que invitar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la responsabilidad en la terapia o la responsabilización, hablamos de precisamente esta autonomía del organismo, del individuo que tenemos enfrente para responder, ¿no?, a su entorno en relación a lo que está sintiendo, ¿sí? Y asumir las consecuencias de esos actos a partir de lo que ese otro sintió, ¿vale? Entonces, vamos claros hasta aquí con este ejemplo que les pongo y sobre lo que es la responsabilización en la terapia. Era solamente un ejemplo, compañero Yeshua. Los docentes no podemos realizar actividades Yo ya me extracurriculares veía en Cancún, con profe. nuestros No te alumnos, no es parte de broma. la ética. Chicos y chicas, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Cómo vamos con la información? Ya no nos falta mucho. Sí, ya nos falta solo una diapositiva. ¿Podemos proseguir? Ok, bueno, vamos a continuar hablando de la ética y de la imposibilidad de nosotros de poder compartir en espacios recreativos con nuestros alumnos, ¿no? Me acuerdo que con la primera generación de alumnos a la que yo le di clase, era el grupo B. De hecho el grupo B ya ni existe, se fusionó con el grupo A, ¿no? Porque quedaron muy poquitos. Los que ya están ahorita precisamente en noveno, ¿no? Me invitaron, ¿no?, a tomar unas cervezas ahí a la esquina, ¿no?, de que ustedes tienen en la universidad, que era un bar, ¿no? Pero que ya ni siquiera va a ser ese un bar. Yo les explicaba que no, que un docente pues no podía interactuar, ¿no?, con los alumnos fuera como del aula en relación a cosas que no tienen que ver con lo académico, ¿no? Pero yo les hice la promesa de que si llegaban a noveno, que si se graduaban, ¿no?, pues que yo los iba a invitar a mi casa de campo a hacer una carne asada, ¿no? Ya como alumnos graduados, pues ya como graduados podemos convivir como colegas, ¿no?
Abrí la boca en este momento, pero miren, ya este grupo se desintegró. Espero que no le cuenten al otro grupo, al de la, que está por graduarse y que ya se les haya olvidado, ¿verdad? Pero bueno, es solamente una anécdota, ¿no? Me acordé y me nacieron las ganas de contárselos, ¿no? Entonces, a ver ahora, compañera Denise, acompáñenos con la lectura. Ser responsable implica que me hago cargo de mis sensaciones, emociones y acciones para poder asumir mi responsabilidad frente a mi desarrollo. En terapia facilitamos que el cliente perciba sus reacciones, respuestas, como suyas y pueda actuar desde dicho lugar. Ok, sí. Muchas gracias, Denise. Muchas veces yo se los he dicho en clase, chicos y chicas, que es más fácil hablar, ¿no?, de cuando somos víctimas de las circunstancias a el hecho puntual de cuando nosotros somos victimarios de las circunstancias, ¿no? Es más fácil hablar de lo que el otro me hizo a hablar de lo que yo le hice al otro, ¿no? O sea, es bien clarito cuando vemos que alguien nos ha afectado, ¿no? Pero muchas veces no nos percatamos de cómo nosotros afectamos a los otros o cómo nosotros mismos nos afectamos a nosotros mismos con lo que hacemos, ¿no? Y entonces lo proyectamos y creemos que tiene que ver con el afuera, ¿no? Entonces, la parte de la responsabilización desde este enfoque terapéutico es que yo, por así decirlo, siguiendo esta metáfora, tome las riendas de mi vida, ¿sí? Y entonces que deje de culpar a los otros, ¿no? Entonces, dejar de culpar a los otros es, si yo me encuentro en un ambiente donde no me puedo nutrir, ¿qué hago en ese ambiente, no? Cuando hablamos de la responsabilidad, retorno a una frase, ¿no?, que dice, no culpes al pozo por no tener agua, cúlpate a ti por seguir queriendo sacar agua de un pozo que ya no tiene agua, ¿no? Entonces, muchas veces pues la terquedad implica que pues no asumamos la responsabilidad, ¿no?, de lo que estamos decidiendo consciente o inconscientemente, ¿sale? Entonces, no sé si queda claro esto de la responsabilización y la responsabilidad dentro de la terapia no directiva de este autor, chicos y chicas. ¿Vamos claros hasta aquí? ¿Podemos culminar con la grabación? Ok, Paula, ¿los demás andan por ahí todavía? Ok, entonces si no hay dudas vamos a parar hasta aquí la clase en relación